¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero invitarles a estudiar un tema que he titulado En los negocios de mi padre. Y para eso te invito a que tengamos una oración para comenzar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que tenemos de estudiar un momento tu palabra a través de este medio. Pedimos que nos acompañes al abrir las Escrituras y que nos des comprensión y sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Saben que con este asunto del coronavirus he encontrado una respuesta a una pregunta que he tenido durante bastante tiempo y que a lo mejor o tal vez tú también la has tenido a esa pregunta. Si tú eres una persona religiosa que ha estado asistiendo a las iglesias o a alguna iglesia durante bastante tiempo, tal vez algunos años, debes haber notado esta conducta social. Y es una conducta social en la cual uno ve que las personas asisten cada vez menos a las iglesias. Y los que asisten, también notamos que cantan menos. Al menos yo he notado eso, que las personas que asisten a la iglesia, no sé si será por el uso de el PowerPoint, si será por el uso de la música que uno pone en las pantallas, a veces con instrumentos, a veces sin instrumentos, pero pareciera que la gente canta menos que lo que cantaba antes. Antes parecía que se cantaba más. Y no estoy hablando en cuestión de la duración del tiempo de alabanza, sino de la participación de las personas en el momento de alabanza. También pareciera que la gente lee menos la Biblia. Me da a mí la impresión que las personas en general están menos dispuestas a ofrendar, a dar de su dinero. A no ser que se trate de un proyecto especial, que sea de interés personal y que sea por un determinado periodo de tiempo. Entonces ahí sí, estoy dispuesto a dar. Pero si no, dar por dar, no está en nosotros el asunto de dar dinero a la iglesia para que puedan pagar sus biles regulares, para que puedan pagar la luz, el gas, para que puedan pagar el mantenimiento de las cosas de la iglesia. Y por último, también he notado que las personas están o estamos, tal vez, menos dispuestas a servir. Le pides algo a alguien y, bueno, si hay dinero de por medio, entonces sí, vengo, lo hago, ayudo, trabajo. Pero si no hay dinero de por medio, entonces no. No hay una disposición al servicio al prójimo, al servicio desinteresado, a buscar hacerles bien a otros. Cada vez hay menos de eso. Pareciera que nos estamos volviendo un poco más egoístas. Y comencé a preguntarme por qué. ¿Por qué es verdad que la iglesia va a ser un reflejo de la sociedad y lo que se vive en la sociedad? Y si la sociedad es una sociedad cada vez más egoísta, indudablemente nuestras iglesias van a ser cada vez más egoístas. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Entonces, la pregunta que quisiera responder a través de este estudio sería, ¿por qué la gente asiste menos a las iglesias? Canta, ofrenda y sirve menos a Dios que antes. Esa sería la pregunta que quisiera que estudiemos juntos en esta ocasión. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, de los Evangelios, capítulo 2, versículo 43, que nos dice lo siguiente. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Ya sabemos que está hablando acerca de cuando Jesús quedó en Jerusalén perdido y José y María se estaban regresando y tuvieron que volver. Vamos a ver qué nos dice el relato. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
He aquí tu padre y yo hemos estado buscándote con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y a veces me pregunto si yo entiendo las palabras que Jesús les habló a José y a María en aquella ocasión. Saben que por años yo he creído que la manera en que nos relacionamos con Dios, he creído, o tal vez me la han enseñado, la manera en que nos relacionamos con Dios es más o menos así. Dios sabe qué es lo mejor para mí, Dios en su misericordia, en su sabiduría, va a darme a mí todo lo que yo necesito con un objetivo único, que es la salvación y la vida eterna de mi persona. Es decir, Jesús murió para que yo pueda ser salvo y tener vida eterna, así que Él va a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad. Y Dios va a darme todo lo que necesito y va a quitarme también aquello que pueda ser un estorbo para lograr ese objetivo de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y yo tenga vida eterna. Entonces, no hay nada de malo aparentemente en esto. Si Dios te prospera, si Dios te da bendición económica, si Dios te da salud, si Dios te da muchos años de vida, gloria a Dios, tienes que ser una persona agradecida. Y si Dios no te da tanto, si Dios no te da económicamente todo lo que tú esperabas, de todos modos tenemos que aprender a estar gozosos en la prosperidad y en la adversidad. Tenemos que aprender a dar gracias en todo tiempo, porque en definitiva el único objetivo que Dios tiene es que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. ¿Y qué me molesta de esto? No, en realidad no me molesta, porque yo soy el principal que quiero tener la vida eterna. Sin embargo, hay algo que me molesta y es el hecho de que este paradigma o este concepto relacional con Dios pone cierta distancia. Dios por su lado, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer y Él me va a dar a mí lo que Él considere darme de acuerdo a su sabiduría y yo acá no tengo nada que hacer. Simplemente decir, Señor, que se haga tu voluntad, tú haces lo que tú quieres, tú me vas a dar lo que tú pienses, vas a curarme cuando tú pienses curarme y cuando tú decidas que yo no me tengo que curar de una enfermedad o tengo que cargar con esa enfermedad toda la vida, yo solamente estoy aquí para agradecerte porque tú estás haciendo todo conforme a tu sabiduría. Eso crea una cierta distancia con Dios. No es una relación donde yo converso con Dios todo lo que sucede en mi vida y todo lo que no sucede en mi vida y lo que quisiera que suceda en mi vida. Por eso este texto de Lucas capítulo 2, específicamente el versículo 49, donde nos dice que Jesús le respondió a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En los negocios de mi padre. Por supuesto, Jesús acá está hablando en los asuntos de mi Padre. Yo tengo que ocuparme de los asuntos del reino, tengo que ocuparme de estas cosas espirituales, contestar estas preguntas que los sacerdotes tienen. Pero negocios es una palabra que implica mucho, implica un cierto comercio, que no siempre es de dinero, porque uno puede negociar. A veces negociamos con nuestros hijos si son adolescentes, negociamos con ellos, mira, si tú me ayudas con estas tareas, entonces yo te voy a dar permiso para hacer esto o para hacer aquello. Y no es necesariamente un asunto de dinero, pero son negocios, son tratados, son diálogos que nos llevan a acuerdos. Y yo quisiera hablarles un poquitito acerca de este tipo de acuerdos. Hace un tiempo atrás conocí a un hombre muy adinerado, un hombre que le había ido muy bien económicamente, muchas propiedades, compañía de construcción grande, un hombre que estaba bien. Y este hombre, siempre que él podía, aprovechaba toda oportunidad en su iglesia de pasar al frente y decía estas palabras: si ustedes quieren que les vaya bien y tener éxito, hagan de Dios su socio. Bueno, me dio curiosidad y me acerqué a él a preguntarle qué significa
hacer de Dios tu socio. Y él me dijo algo que un poco me incomodó, me molestó. Y él me dijo, mire pastor, hace algunos años atrás yo tenía mi compañía, una compañía muy pequeña, me daba para vivir, sí, pero un día decidí hacer un negocio con Dios, hacer un tratado con Dios. Y le dije a Dios, mire Señor, si tú me ayudas a conseguir los contratos grandes, los contratos de $100,000 para arriba, entonces yo te voy a dar un doble diezmo y una doble ofrenda. Y pastor, Dios cumplió con su parte, así que yo cumplo con la mía. Y eso me incomodó un poco en mi teología, en mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita que yo le dé dinero. Dios es el dueño de todo. ¿Cómo voy a convencer a Dios dándole mi dinero? En segundo lugar, la bendición de Dios no se compra. Tú no puedes comprar con dinero la bendición de Dios. Dice, Señor, mira, si tú me das, yo te doy, y comienzas a querer comprar la bendición de Dios de alguna manera. Eso como que golpeaba un poco mi concepto. Y en tercer lugar, me pareció mal que la persona diga, si me das contratos de $100,000 para arriba. ¿Cómo? ¿Acaso no deberíamos nosotros ser como la viuda del templo, que fue y dio unas monedas? Y esas monedas era todo lo que tenía. Pero entonces aquel hombre abrió la Biblia y comenzó a darme una especie de estudio bíblico. Abrió la Biblia y me sacó un texto que probablemente tú también lo conozcas. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Momento, espera. El diezmo es algo que tú das después que tú recibiste la bendición. Es decir, Dios me bendice con poco o con mucho. Dios me va a dar lo que Él considere que yo necesito. Y si es poco, le voy a dar el 10% de lo poco. Y si es mucho, le voy a dar el 10% de lo mucho. El diezmo es algo que yo doy con un corazón alegre, porque Dios está al control y por todo lo que Él me da. Pero no es algo que yo puedo negociar con Dios y decir, Señor, a futuro. O sea, el diezmo es algo que yo agradezco por lo que Él ya me dio. Pero negociar a futuro y decir, Señor, si tú me das tanto, entonces yo te voy a dar tanto, y comenzar una especie de negociación. Bueno, esto sin lugar a dudas me puso a estudiar. Y al ponerme a estudiar, encontré un texto. Génesis capítulo 28, versículo 20 en adelante. Dice lo siguiente: Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Un diezmo prometido a futuro. Jacob acababa de engañar a su padre, había robado la primogenitura de su hermano Esaú y ahora estaba huyendo la tierra de Madián. Y entonces allá se iba a encontrar con Labán y conocemos un poco la historia, pero de pronto se tiene un encuentro con Dios. Y en este encuentro con Dios él dice, bueno, a ver Señor, vamos a hacer un pacto. Si tú me bendices y me va bien y regreso sano y salvo a mi tierra, entonces yo te voy a dar. Es un pacto a futuro, es una promesa, es un tratado comercial, es un voto que él toma, un voto que le hace a Dios. Claro, alguno podrá decir, ¿cómo? ¿Jacob le está poniendo condiciones a Dios? ¿Le está poniendo condiciones para darle el diezmo? Bueno, sí y no. La condición es muy obvia. Fíjense que
Jacob le dice acá en el versículo 21, dice, si regreso sano y salvo. En primer lugar, Jacob no podía dar el diezmo en su autodestierro, en la tierra de Madián, allá lejos. No, él tenía que venir y traer el diezmo a Canaán, a la tierra de Israel, la que luego sería tierra de Israel. Así que él dice, cuando yo regrese, cuando pueda volver, entonces ahí voy a dar todo mi diezmo. Pero en segundo lugar dice, si regresare sano y salvo. Obviamente, ¿cómo podía él traer el diezmo de regreso si moría en el camino? Entonces, también le dice a Dios, si regresare sano y salvo, y si Dios me provee en este viaje. Y no pide mucho. En el versículo 20 dice, si Él me provee de comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces voy a dar el diezmo de todo lo que Dios me haya dado, sea mucho, sea poco. Las condiciones son condiciones obvias. Si regreso y estoy vivo, Señor, yo quiero darte a modo de agradecimiento y adoración, porque a pesar de haberte defraudado, a pesar de haber engañado a mi padre, a pesar de haber robado la primogenitura, si a pesar de todo esto tú todavía me bendices, Padre, con agradecimiento yo voy a darte el diezmo. Pero es un voto. Es un voto a futuro, algo que todavía no ha sucedido. Y este voto a futuro me llevó a mí a estudiar un poquito más acerca de los votos. Y quiero compartir contigo unos textos que me resultaron de mucho interés. El primero es Salmo 61:8, dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. O sea que David, aquel hombre que el Señor mismo dice que el corazón de David era como el de él, un hombre que tenía un corazón como el de Dios. Aquel hombre que se relacionaba con Dios se relacionaba a través de votos y dice, pagaré mis votos. Capítulo 50, versículo 14. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Y yo me he puesto a pensar, ¿qué votos he hecho yo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hiciste un voto a Dios, que le hiciste una promesa a Dios? Luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Qué texto bonito. Cumple los votos que le has hecho a Dios y cuando tengas algún problema o alguna dificultad, ven que Dios te va a escuchar. Nos dice también el Salmo 65:1. Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Salmo 116:12 al 14. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Salmo 66:13 y 14. Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. O sea que David, cuando estaba pasando dificultades, cuando tenía problemas, angustias, negocia con Dios la salida, viene y le hace una promesa a Dios. Señor, si tú me libras de esto, entonces yo te prometo esto. Y ahí es donde descubrí a través de estos textos que el Señor espera que yo me acerque a negociar, que Dios espera que yo esté en los negocios de mi Padre, que Dios espera que yo lleve mis asuntos a la mesa de negociación con Él y que los tratemos juntos. Dios está esperando que tú te acerques a Él para que le lleves todos tus asuntos, para que le lleves tus problemas económicos, para que le lleves tus problemas con tus hijos, para que le lleves tus problemas matrimoniales, le lleves tu enfermedad, tu estrés, tu angustia,
para que vayas a negociar con Él, que te sientes con Él y haya un diálogo. Pero es aquí donde yo les digo que el asunto del coronavirus me llevó a esta respuesta. Me llevó a responder esta pregunta que me había hecho durante tantos años: ¿por qué nuestra sociedad, nuestra iglesia se comporta de esta manera? ¿Y por qué? ¿Por qué me llevó a encontrar la respuesta? Porque pensé, si me llego a enfermar, si me enfermo con esta pandemia en la cual hay miles de enfermos y se habla de que la mayoría de la población se va a enfermar finalmente, quizás es cuestión de tiempo, no sabemos, estamos viviendo momentos de incertidumbre. Pero entonces, en mi reflexión, en mi momento de meditación, dialogando con Dios, yo pensé, si me llego a enfermar, le voy a pedir a Dios que me ayude y que me sane. Por supuesto, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para no enfermarme, voy a lavarme las manos, voy a alimentarme en forma saludable, voy a tratar de mantener mi sistema inmune alto. Pero si me llegara a enfermar, entonces yo voy a acudir a Dios. Y si voy a Dios y le digo, Señor, por favor, quiero que no me quiero morir de esto, quiero que me des más tiempo de vida, ¿qué es lo que Dios me va a preguntar? Dios me va a preguntar, ¿y para qué quieres más tiempo? ¿Por qué quieres vivir más tiempo? Mira, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ya yo morí por ti, ya pagué por tus pecados. ¿No sería mejor que ya descanses? ¿Para qué quisieras que te dé más tiempo? Y entonces comencé a pensar, ¿y cuál va a ser mi respuesta a Dios? ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Cómo voy a convencer a Dios? Me siento en la mesa de negociación a decirle, Señor, yo quiero que me permitas vivir unos años más. ¿Para qué? ¿Por qué quieres vivir más tiempo? ¿Cuál sería la razón por la cual yo te diera más años de vida si ya vas a tener la vida eterna? Ya se cumplió con el propósito por el cual yo te he dado lo que te he dado y no te he dado lo que no te he dado y te he quitado lo que te tenía que quitar. Ya se cumplió con ese propósito. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Para qué quieres más tiempo? Y la respuesta la encontré en el mismo rey David. En palabras del rey David. Mira este texto. Salmo capítulo 30, versículo 9, versículo 8 y 9. Dice así: A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole, ¿qué ganarás si muero? Si me hundo en la tumba, ¿acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? En otras palabras, David le dice, Señor, si yo me muero, ¿tú qué ganas? Vivo puedo alabarte, puedo adorarte, puedo predicar el evangelio a otros, puedo hablarle a otros de un Dios grande y lleno de misericordia. Decirte, espera un momento. Ahora resulta que si vives, vas a adorarme, vas a cantar, vas a ofrendar, vas a dedicar horas al servicio, vas a invitar a otros a salir. Si nunca lo hiciste. Nunca lo hiciste. Apenas asistes a la iglesia y ahora resulta que vas a invitar a todos tus amigos a asistir a la iglesia. Y ahí es donde nos sentamos en la mesa de negociación. Y ahí es donde tú haces un pacto con Dios y donde tú haces un voto y le dices, Señor, si me permites, si realmente tú me extiendes el tiempo, entonces este es mi pacto contigo. Negociar con Dios. Negociar con Dios cada día, negociar con Dios cada mañana, cumplir lo que hemos negociado. Aquel hombre que había prometido a Dios un doble diezmo si tenía los contratos de más de $100,000 y una doble ofrenda. Asunto de él. Él decidió hacer ese pacto con Dios. Él decidió, dijo, bueno, Señor, si me das contratos más de $100,000, entonces él me explicó. Y me dijo, mire, pastor, en los contratos normales de $50,000, que es lo que yo solía tener con mi compañía, de esos $50,000 yo tenía que pagar materiales de construcción, tenía que pagar transportación, tenía que pagar a los empleados,
tenía que pagar impuestos y a mí me quedaban aproximadamente unos 8.000, 9.000 dólares de ganancia. De ahí sacaba mi diezmo, mi ofrenda, y el resto que me quedaba cubría apenas, no es que apenas, cubría lo que eran los gastos de mi casa, mis cuentas, mis pagos de la luz, pago del gas, mantenimiento de los vehículos, la comida, el jabón para lavar la ropa, los elementos de aseo, cubría. Pero yo no podía ofrecerle más a Dios o darle más que eso. Entonces hice un pacto con Dios y le dije, mira, Señor, realmente a mí me gustaría poder dar más. Yo sé que hay necesidades y sé que hay personas que tienen necesidad, personas enfermas, personas que no pueden trabajar, personas pobres, personas que no tienen capacidad para administrar y hacer negocios y que siempre viven mal, y yo quiero ayudarles, Padre. Personas que no tienen trabajo, a quienes yo podría darles trabajo con mi compañía. Yo quiero poder dar más, Padre, pero no puedo. Si tú me das a mí, me ayudas a conseguir contratos de 100.000 dólares para arriba, entonces yo puedo darte más. Y ahí es donde Pastor Dios me pregunta y me dice, ¿para qué quieres contratos de 100.000 dólares? ¿Acaso con lo que te doy para vivir no te alcanza? Y ahí es donde yo negocio con Dios y digo, sí, Señor, claro que me alcanza. Y para demostrarte que me alcanza y que estoy contento, cuando tú me des más, yo también voy a poder dar más. Mi deseo de que me des más es para yo también poder dar más y ser más bendición para la causa, ser más bendición para las iglesias, ser más bendición para los necesitados. Así que, pastor, Dios me da más y yo cumplo. Y cuando Dios no me quiera dar más, está bien también. Yo estaré bien con Dios. Mientras Dios me dé, yo voy a cumplir el pacto que he hecho con Él. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú, en tu relación con Dios, te sentaste a revisar tus cuentas y negociar? Y no hablo solamente acerca de lo económico. Nosotros podemos negociar con Dios al menos 3 cosas. Puede ser que sea más, estas son las que yo he descubierto en mi meditación y que estoy compartiendo contigo. Podemos negociar con Dios el dinero, por supuesto, porque los recursos económicos y materiales es algo que Dios nos da, así que nosotros podemos negociar con Dios. Por lo tanto, cuando tú le pidas a Dios prosperidad económica y más dinero, Dios te va a preguntar ¿para qué? Y tú vas a tener que responder eso y decir ¿para qué tú quieres más? ¿Por qué tú quieres que Dios te dé más? Siéntate, habla con Dios, negocia con Dios y haz tus votos. Número 2. Lo segundo que nosotros podemos negociar con Dios son los dones, las cosas que Él nos da, la capacidad que Él nos da para hacer ciertas cosas, las oportunidades que Él pone en nuestra vida. Quizás tú le estés pidiendo a Dios ser un gran músico, quizás le estés pidiendo a Dios poder tener un título como médico, quizás le estés pidiendo a Dios poder ser un famoso jugador o deportista, o quizás tú tienes un don de un físico privilegiado, tú tienes una fuerza que puedes hacer trabajos que otros no pueden hacer, o quizás tienes una memoria privilegiada, o eres muy bueno para las matemáticas y para los números, y quieres que Dios te bendiga y que Dios te multiplique eso, y Dios te va a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es la razón por la cual lo quieres? Y lo tercero que nosotros podemos negociar con Dios es el tiempo. El tiempo es la vida, porque la vida es el tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos. Eso es la vida. El tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, la vida es tiempo. Si te llegaras a enfermar esta semana, la semana que viene, de esta pandemia, del coronavirus, que yo también me puedo enfermar, y tuvieras que pedirle a Dios no morir, tuvieras que pedirle a Dios que quieres más tiempo de vida, y Dios te pregunta, ¿para qué quieres vivir más?
¿por qué me pides más tiempo? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Señor, si me permites vivir más tiempo y me sanas de esta enfermedad, yo iré a tu casa de oración. Llevaré a mis hijos y a mis nietos y les hablaré de las grandezas y de las misericordias que tú has tenido para con nosotros. Señor, si me permites vivir más tiempo, entonces yo voy a servirte el tiempo de vida que tú me des. Y ahí descubrí que a lo mejor el resultado de lo que nosotros vemos es porque no tenemos una negociación y un trato con Dios. No nos relacionamos con Dios como debiéramos de hacerlo. Quiero hacerte una invitación. Antes de terminar con una oración, quisiera hacerte un llamado. Quisiera invitarte a que hagas de Dios tu socio en todo. Que Dios sea tu socio en todo. Que Dios sea tu socio en tus dones. Que Dios sea tu socio en tus finanzas. Que Dios sea tu socio en tus relaciones con tu esposa, en tus relaciones con tus hijos. Que Dios sea tu socio en tu lugar de trabajo. Que Dios sea tu socio en el tiempo de vida que Él te dé. Si ese es tu deseo, si quieres hacer esta sociedad con Dios, si quieres comenzar a hacer estos votos y a sentarte en la mesa de la negociación a través de la oración y del estudio de su palabra, te invito a que oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias una vez más, Señor, porque eres tú el que nos invita, eres tú el que nos llama, eres tú el que nos dice, vengan, siéntense, vengan, vamos a conversar, estemos a cuenta, pongámonos a cuenta. Si ustedes tienen pecado, yo se los perdono. Si ustedes tienen problemas económicos, no se preocupen. Yo no voy a dejar al justo desamparado. Padre amado, eres tú el que nos está invitando a venir a la mesa de la negociación y nosotros debemos decirle al mundo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nos atrevamos a venir ante tu presencia cada día, cada mañana, a dialogar contigo, a hablar, a traerte nuestros asuntos y a resolverlo en tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito resto del día.